Aleluya, Señor. Qué bueno es que tu nombre sea glorificado en este lugar y en tantísimos altares que se levantan para tu honra y para tu gloria en toda la tierra, Señor, pues tú eres digno de recibir tanta gratitud y tanta adoración de tantísimas almas que se han beneficiado del gran amor que tú has mostrado, Señor, al sacrificarte, al pagar tan cruelmente, Señor, el castigo de nuestra iniquidad e imputarnos tu inmensa y preciosa gracia, Señor, para que seamos llamados hijos tuyos, Señor. Amado Dios, ahora nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú sigas ministrando nuestros corazones, iluminándonos como necesitamos en este peregrinaje hacia ti, Señor, en este terreno de aflicción, para que tu palabra, Señor, nos pueda inspirar y nos pueda alentar y nos pueda confortar como suele hacer por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, Señor. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, encontramos en el capítulo 5 el tercer relato de toda la historia que se describe en el capítulo 5. Hemos visto ya la primera parte y la segunda. Hoy, en la gracia del Señor, vamos a considerar la tercera. Recordamos que Juan era un apóstol de Jesús. Él describía de Jesús lo que había visto, lo que había oído, incluso lo que había palpado con sus propias manos, tocante al verbo de vida. Generalmente el Evangelio de Juan, como otros evangelios, describen la vida y obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 5 es aún más glorioso porque es literalmente la misma palabra de Jesús la que se está describiendo. No está describiendo Juan, Jesús hizo esto, Jesús dijo aquello, sino que es el mismo Jesús quien está dando un manual de cristología glorioso. El capítulo empezaba cuando Jesús fue a Jerusalén y en la casa de misericordia en Betesda había mucha gente en un estanque esperando ser confortados, y el Señor Jesús a una persona la sanó, una persona discapacitada. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Como consecuencia de aquel prodigioso milagro, los fariseos y los judíos perseguían a Jesús, esto lo vimos en el segundo estudio, versículo 16, y procuraban matarle. Y entonces Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Era esencialmente lo que el Señor quería revelar, que Él era igual a Dios. Y quería que todos lo entendiesen. Pero claro, eso para los judíos era una gran blasfemia. Que alguien diga algo feo de los judíos, como que en vez de circuncidarse al octavo día, podían circuncidarse otra de esto, era una blasfemia, pero decir que era igual a Dios era la peor de las blasfemias. Por eso aún procuraban más matarle. Porque Jesús, al declarar que era hijo de Dios, que su Padre, mi Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo, Él estaba declarando enfáticamente que Él era igual que el Padre. Padre eterno, Hijo eterno, mi Padre es esencialmente Dios y hace las mismas cosas de Dios. El Padre trabaja, el Hijo trabaja. Es Dios en su esencia, es Dios en su obra. Y Jesús, en el segundo estudio, argumentamos toda esta autoridad cuando Jesús dice, del 19 en adelante, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo. Y empieza Jesús a argumentar que hace las mismas obras que el Padre. Luego dice en el versículo 24, de cierto os digo, mi Padre juzga al mundo, yo juzgo al mundo. Mi Padre recibe honra, yo recibo honra. Y luego da un tercer de cierto, que era en el 25, de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, etcétera, etcétera.
Dios resucita, el Hijo resucita. Es la máxima proeza que el Señor puede hacer y que más nos beneficia a nosotros, porque estamos hablando de la resurrección para una vida gloriosa, para una vida nueva y abundante con el Señor, una vida eterna. Como esto eran dichos de Jesús, en un manual de justicia no es admisible que una persona se pueda defender a sí misma, porque una persona al defenderse a sí misma siempre se va a declarar pues inocente, se van a declarar sus virtudes, se van a declarar sus cosas. Entonces en cualquier manual de justicia hace falta pruebas indubitables, pruebas, pistas, evidencias, entre ellas están los testigos también, que contraste todo esto que el Señor Jesús había venido argumentando. Entonces el tercer estudio de hoy, el último del capítulo 5, a partir del 30 al 47, es que cuando nuestro Señor entonces dice, vale, yo he declarado ser hijo de Dios, vosotros esto lo consideráis blasfemia, por esto aún procuráis más matarme, pero yo no solamente me voy a quedar aquí, porque quiero que todo el mundo entienda muy bien esta enseñanza. De hecho, así lo describe Juan. Todo el Evangelio de Juan se ha escrito para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre, vida eterna. Solamente hay 6 señales, 6 milagros en el Evangelio de Juan y están muy bien apuntalados para enfatizar que Jesús es el Hijo de Dios y para que nosotros creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús tenía gran interés en que usted y yo y todas las personas entendamos quién es Él y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Por eso ahora, en este tercer estudio, en el estudio de hoy, Jesús usa lo habitual, testigos de su identidad, testigos de Él. Y de eso, así le llama el cabecero, testigos de Cristo. Y ahí empezamos a leer porque el Señor va a usar 4 testigos. Juan el Bautista, las obras que él hace, el Padre y las propias Escrituras. Bien, vamos con la introducción a la parte de hoy. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, no es admisible. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, es admisible. Claro, la primera frase es la típica frase que cuando la leemos nos quedamos así, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Mejor sigo leyendo y ya esto lo aparcaré, a ver si en otra ocasión lo retomo porque a mí lo que me parece entender es lo que me parece entender. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Estoy entendiendo que Jesús dice que no puedo hacer nada? La primera interpretación, todos la pensamos, no puedo yo hacer nada. Y ahora vienen los religiosos, léanse Testigos de Jehová y otros que usan cualquier expresión de esta para decir, es un Dios menor, el Padre está por encima, Él fue creado como un ser inferior para ser entregado en la cruz. Y a ti te entra todas las dudas escénicas que el malo quiere sembrar en nuestro corazón, las espinas que tiene. Y ahora llega el predicador y dice, bueno, esto hay que leerlo, pero en el original significa otra cosa. Pero ahora en este caso no es así. En este caso lo que Jesús quiso decir es, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y lo dijo. Y está perfectamente traducido. Y es una gran evidencia de la deidad de Jesús.
no es una limitación de la deidad de Dios, sino una gran evidencia que contrasta que Jesús es Dios con nosotros. Claro, todas las cosas hay que leerlas en su contexto. Y ya nosotros empezamos a traducir esta expresión en el versículo 19, que volvemos a repasarlo. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Observe que es la misma expresión. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Obsérvese la expresión igualmente. Antes se había hecho igual a Dios. Él no puede hacer nada por sí mismo. Pero todo lo que hace el Padre, Él lo hace. Son lo que se llama en teología las operaciones inseparables de Dios. Cuando el Padre sostiene o el Hijo sostiene la galaxia, la está sosteniendo el Hijo. Cuando el Hijo está levantando al paralítico de Betsaida, lo está levantando el Padre. Son operaciones inseparables de la deidad de Dios. En nuestra percepción humana, si yo digo no puedo volar, ¿por qué no puedo volar? Porque soy una persona, no soy un pájaro. Jesús era hijo de Dios. Ya eso era una evidencia de que era Dios. El que es hijo de un animal es un animal. El que desciende de una planta es una flor. El que es hijo de Dios es Dios con nosotros. Igual que una persona no puede volar, él no puede hacer nada fuera de su Padre. Y esto es una manifestación de su deidad. Observe lo que hoy ha dicho. No puedo yo hacer nada porque no busco mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió, la del Padre. No puede hacer nada lejos de la voluntad de su Padre. Nosotros somos personas. Cuando usamos el tema de los pecados, generalmente es mejor usarlo a los niños que es más fácil, pero luego se aplica por extensión a pecados de adultos. A un niño se le dice, hijo, el monedero de tu padre o de tu madre no se toca. Y el hijo le pregunta, oye, ¿por qué no cojo unas monedas de ahí? Y le dice un amigo, y dice, no puedo tocar el monedero de mis padres. Pero aunque no puede tocar el monedero del padre, ¿qué suele ocurrir? Bueno, los que hemos sido más pintillas de chicos, que cuando hemos necesitado algo, hemos apañado algunas monedas. No podía, pero lo hice. No lo que quiero hacer, eso hago. Sino incluso lo que no quiero hacer, eso hago. Porque las personas somos así. Somos reverdes por naturaleza. El pecado nos ha hecho rebelde contra Dios e incluso diríamos hasta contra nosotros mismos, porque hacemos lo que nos perjudica. El Hijo no puede hacer nada que no sea voluntad del Padre. Rematamos la explicación. El Padre, Dios, no puede mentir, por ejemplo. Dios no puede mentir, está limitado en su santidad a mentir. El Hijo no puede hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Está limitado, sí, está limitado. No puede hacer nada de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es Dios. No puede hacer nada que Dios no haga. ¿Puede Dios mentir? No puede. ¿Podemos nosotros mentir? Sí podemos. ¿Debemos? No, pero podemos. ¿Puede Él mentir? No puede. ¿Por qué? Porque es Dios. Se vuelve en cara del primer pensamiento a lo que es una evidencia contrastada de la deidad del Hijo. Testigos. Vosotros, versículo 33, enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Obsérvese que está hablando de Juan el Bautista. Desde el principio del capítulo 1, cuando el evangelista San Juan está hablando del verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, argumenta en el versículo 6 que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y dice el versículo 7, este vino
por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El primer testigo que usa a Jesús es su primo Juan el Bautista, pero no por un lazo de consanguinidad, sino porque era el último de los profetas. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Ha sido el último profeta. Y Juan fue muy llamativo en Israel, fue muy notorio su predicación, porque ¿recuerdan cuántos siglos llevaban sin profeta? 400 años, 4 siglos sin profeta. Cuando Juan apareció, las multitudes le reconocían como profeta. Estaban contentísimos con Juan y le escuchaban. Y Juan trajo cosas nuevas al pueblo. Sobre todo trajo 2 cosas que era de parte de Dios para preparar el camino del Mesías y para preparar la ideología que impregnaba aquella sociedad. Tenían que arrepentirse. Arrepentíos y convertíos. Era lo que Juan iba anunciando. Los judíos decían, sí, se tienen que arrepentir los que son fuera de Israel, que no conocen a Dios. Pero Juan no les viene hablando a las ovejas fuera de la casa de Israel. Juan les viene hablando a ellos. Y dice, no. Lo de ellos será otro cantar. Quien se tiene que arrepentir sois vosotros. Y tiene que haber una manifestación visible de ese arrepentimiento en el corazón, el bautismo. Entonces introduce un tema nuevo, el bautismo. Introducir un tema nuevo en una religión es dinamita. ¿Cómo va a bautizar? ¿Eso dónde está inventado? ¿Quién ha dicho lo de bautizar? El profeta. ¿De dónde venía el profeta? De Dios. Entonces los judíos dice que enviaron a Juan a preguntarle, ¿eres tú el Mesías para que te ponga aquí a bautizar? No soy el Mesías. Entonces le preguntaron, ¿eres Elías? No soy Elías. Entonces, ¿qué dices tú de ti mismo? Y dijo, yo soy, versículo 23, la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces le preguntaron, ¿entonces tú por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y ahora aparece por allí Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, esta es la palabra que estamos subrayando, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas había en Israel en aquel momento? Muchas. ¿Cómo le dijo Dios que él iba a identificar al Mesías? No le dijo, el que diga que es el Mesías, ese. No. No le dijo, mira, Juan, ¿te acuerdas cuando tú estabas en el seno de tu madre Elizabeth y vino a visitarte tu tía, cómo tú saltabas en el vientre? Porque allí estaba el Mesías en el vientre de tu tía. Tampoco. Para que no se fiase de los sentimientos, porque los sentimientos, aunque eran correctos, pueden ser engañosos. Te tienes que fiar de las señales que Dios da. ¿Y cuál es la señal, Señor? Dice, cuando tú estés bautizando, habrá uno sobre el que tú veas descender el Espíritu Santo. Y justo cuando Jesús estaba siendo bautizado a los 30 años, se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A él oíd. Y entonces descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué entendió Juan?
que aquel sobre el que había descendido el Espíritu Santo, dice la Escritura que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Prueba indubitable, única, exclusiva de Jesús. Primer testigo que Jesús usa, Juan. De hecho, por terminar, aunque ya solo... En este debate también se fueron luego con Jesús. Le dije, bueno, ¿tú en qué autoridad tú has desarmado todo esto? ¿En qué autoridad has limpiado el templo? ¿Con qué autoridad tú vienes y te sientas aquí en el templo y piensas enseñar del reino de Dios? ¡Qué paciencia, eh! ¡Qué paciencia tiene que tener el Señor para en su propia casa tener que dar explicaciones de por qué hace las cosas y más explicaciones cuando Él viene a entregar su vida por todos nosotros y a mostrarnos el inmenso amor de Dios, encontrarse con los que han usurpado su casa para hacer lo que le venía al baile? Pero el Señor es paciente con todos nosotros porque Él no quiere la condenación de nadie. Él sabe que todos estamos perdidos y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces Jesús en su sabiduría le enlaza el cielo con la tierra, que es de lo que estamos hablando. De la deidad de Jesús, es un misterio. Misterio de la piedad le llama segunda de Timoteo, o Timoteo. Dios manifestado en carne es un misterio. Dice, el bautismo de Juan, el que a ustedes os molesta, ¿era del cielo o de la tierra? Y aquello, si decimos que es del cielo, van a decir, ¿y por qué no lo creíste y os bautizaste? Eso no le podemos decir. Y si decimos que es de la tierra, toda la gente se nos va a echar encima. Porque toda la gente cree que era un verdadero profeta. Que no te podemos contestar. Dice, pues si ustedes no me podéis contestar, yo tampoco. Ahí os quedáis. El que no quiere oír, no oye ni al mismo Jesús que lo tiene delante. Por eso hace falta un corazón, un oído humilde, dispuesto a romper la reverdía y la dureza del oído para ser sensible al Espíritu de Dios. Ser sensible a la palabra de Jesús. Él te ama como ni tú mismo te amas. Él te quiere hasta el punto ni que tú mismo ni nadie te va a querer jamás. Y Él quiere lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Él sabe mejor que nadie lo que nos conviene. Y Él ha entregado su vida y nos da su Espíritu para darnos indudablemente lo mejor. Juan capítulo 5, continuamos con el segundo testigo. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Fíjese, ya el testimonio de Juan era grande, entre los nacidos de mujer no había más grande, y dice, pues yo tengo todavía un testimonio mayor. Porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cuánta religión hay por el mundo? ¿Cuántas dicen que van a hacer esto y lo otro? ¿Cuántas no dicen nada y también la gente le sigue? La gente somos así. Tú le dices que una niña ha visto debajo de un almendro una luz por allí, se ha curado de un tobillo, y allí van miles de personas a seguir a aquella niña y le hacen, en fin. Jesús no habla solo. Jesús hace. Jesús no le dice a los 10 leprosos que se podían curar. Jesús los cura. Jesús no le dice al paralítico, bueno, que a lo mejor te curo. No, que lo cura. Jesús no le dijo a aquellos padres de Jairo que su hija estaba muerta, que la iba a resucitar. Jesús le dice a la niña, Talita cumi, levántate y anda. Y al paralítico, levántate y anda. Y a Lázaro le dijo, sal fuera, y resucitó. Jesús no dice, Jesús hace. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Es la mayor evidencia de que es Dios. Hace lo que solamente Dios puede hacer. Nicodemo en el capítulo 3 lo reconoce siendo un judío, fariseo.
Señor, vengo a preguntarte porque nadie puede hacer las señales que usted hace si Dios no está con él. Las señales que Jesús hacía, las obras que Jesús hacía, mostraban que Dios estaba con él. Esto ha hecho Dios siempre en la historia. Lo hizo con Moisés. ¿Cómo van a creer que usted me envía? Te voy a dar señales y prodigios para que crean en ti. Y el Señor hizo milagros cerca de Moisés para que reconocieran al mensajero y para que reconocieran el mensaje. Pablo y Pedro, cuando en Hechos de los Apóstoles van extendiendo el reino de Dios, el Evangelio, van acompañados de milagros y señales para que la gente crean que venían verdaderamente de Dios. Dios así avalaba al mensajero y avalaba al mensaje. Jesús viene avaladísimo. Dice el propio apóstol Juan, no habría libros en el mundo para recoger todas las obras que él hacía todos los días. Estas las he escrito, inspirado por el Espíritu Santo, para lo que decíamos al principio, para que creáis que era el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengáis lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo mejor? A Cristo en nuestro corazón. Porque quien no tiene a Cristo en su corazón, por muchas otras cosas que tenga, está vacío. ¿De qué le sirve a la persona ganar todo el bien del mundo, todo el dinero del mundo, si no tiene a Dios? Su alma está perdida. Y ahí viene la otra enseñanza de las obras. ¿A cuántos discapacitados había sanado el Señor en Betesda? ¿A cuántos? Betesda, en el estanque de Betesda. Había sanado a uno. ¿Cuántos había necesitados? Un montón. Muchos. ¿A cuántos sanó? Pregunto otra vez. A uno. No lo estoy preguntando con ironía, por supuesto, sino para enseñar que los milagros, las maravillas, los señales de Dios es la excepción. Es la excepción. La mayoría de las personas tenemos que aprender a convivir con nuestras miserias, con nuestras aflicciones, con nuestros dolores, con nuestras discapacidades. Lo que pasa es que el malo es muy malo y el malo va a decir, Dios puede, ¿no acaba de decir que Dios puede hacer todo? Sí. ¿Puedo curar a qué? Sí. ¿Para ti también te puede curar? Sí. ¿Ve? Y si no te curas porque no quiere. Ah. Y tú te vienes abajo. Ha curado al otro y a ti no. Te vienes abajo espiritualmente hasta te vuelves asertivo contra Dios. Cuando Dios es grande en misericordia, Dios es benevolente, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? La salvación y la salvación. Tener a Cristo en nuestro corazón. Y hay muchas personas que si tú las curas, que si tú las alivias, que si tú eres tal, luego cogen el camino y pican billetes, se olvidan de Dios. Y Dios las ama de tal manera que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quizá, seguro, que Dios cura a uno de muchos para evidenciar que Él tiene el gran poder para hacer lo que ha hecho, resucitar. Pedro decía, defendiendo en Hechos de los Apóstoles al Mesías, Él hizo grandes señales y milagros y este que ustedes matasteis, Él resucitó. Para demostrar que igual que Él resucitó en gloria, no como Lázaro para volver a morir, resucitó en gloria, así todos los que creamos en Él vamos a resucitar en gloria. Esa es nuestra esperanza. Ese es el segundo tema de las obras. Dios quizás no nos cure a la mayoría de nosotros, a unos sí, a los demás no, por proporción estadística. Pero Dios sí nos quiere a todos y Dios a todos nos consuela y nos conforta cada día. A todos. Nuestro hijo Diego el viernes hablaba de la consolación que hace el Espíritu Santo. Ministerio de aliviar las penas y aflicciones de todos y cada uno de nosotros, aunque no nos quite los dolores y las aflicciones. Pero Él nos consuela, Él nos conforta. Él es nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma. Confortará mi alma.
confortará, consolará, fortalecerá mi alma, aunque esté caído, aunque esté débil, aunque esté enfermo, pero mi alma Él la está confortando, para que mi fe no se venga abajo por la debilidad, sino que mi fe se levante y engrandezca a aquel que me amó y se entregó por mí, aunque esté discapacitado, aunque esté muriéndome en el hospital, aunque haya perdido un hijo, aunque me pase la catástrofe más grande del mundo. Lo peor es tener la invalidez del alma. Y nosotros estamos confortados por el ministerio sobrenatural del Espíritu Santo, para que aún en medio del dolor levantemos nuestro corazón para Él, como Él sufrió el dolor. El dolor que Él no merecía, la bofetada que Él se llevó era la que merecíamos nosotros, la misma que nosotros le dimos a Él. La corona de espinas era la maldad nuestra, lo que Él cargó era lo que teníamos nosotros que cargar. Y Él lo cargó para que nosotros pudiéramos estar justificados. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para demostrarnos su inmensa gracia y su inmenso amor por nosotros? La peor bofetada que el Señor Jesús recibe no fue la primera de la rebeldía humana. La peor bofetada que el Señor Jesús recibe es la bofetada de rechazar su gracia extendida para todos nosotros. Es lo que más le duele. Ve las almas perdidas alejándose de Él. Ya te escucharemos otro día. Ya te escucharemos otro día. Quizás ese día sea tarde. Vamos más rápido. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Fíjense que vuelve a aparecer como un juego de palabras. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dos veces habían tenido la oportunidad de oír la voz directa del Padre. ¿Recordáis las dos veces? ¿Recordáis las dos veces? En el bautismo y en la transfiguración. Con un matiz en la transfiguración que Jesús dijo, este es mi Hijo amado en Jesús. El Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él oí. A Él oíd. La voz del Padre es el Hijo. En los postreros tiempos Dios hablaba por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos, Dios ha hablado por medio del Hijo. El Hijo es la voz del Padre. Si queremos oír la voz del Padre, tenemos que oír al Hijo. El Hijo es el que da testimonio de Dios. El Hijo es el que da testimonio de la vida eterna. Él es el que explica las cosas del reino de los cielos. Es muy evidente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nos pudiéramos ir a Primera de Juan capítulo 5, pero ya no lo vamos a hacer, pero ahí describe el testimonio que el Padre avala por la voz del Hijo. Es el Hijo el que habla, quiere que entendamos que el que está hablando es el Padre a través del Hijo, para que conociendo este testimonio todos podamos creer y confiar plenamente en Dios. Nuestro Dios es muy confiable, es lo más seguro que podemos conocer en esta vida. Trabajo, salud, muchas cosas son titubeantes, pueden durar más o menos. Cristo es la roca, Él es firme, Él es seguro, muy confiable. A Él nos podemos lanzar a sus brazos con confianza, plena confianza. Él nos va a levantar a todos, somos peregrinos en medio de la aflicción con esperanza. Nuestra esperanza es Él, vamos hacia Él. Lo decimos algunas veces, ninguna persona tiene miedo a dormir. ¿Por qué no se tiene miedo a dormir? Porque estás descansando y al otro día, ¿qué pasa? Pues te despiertas. Tan tranquilo, no se suele tener miedo a dormir. La muerte para Dios es como dormir.
Dios quiere que tengamos tanta confianza en Él, tanta seguridad en Él, que podamos ser como cual Josué o Caleb ante nuestro gran enemigo. Nos lo comeremos como pan. Esto es difícil, porque enfrentarse a la muerte es un caballo bravo. Pero Dios quiere que lo enfrentemos con esa serenidad, como el que va a dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. El mundo nos hace tambalearnos, pero Dios nos da confianza, seguridad. ¿Qué ocurre? Que todos los días estamos escuchando cosas del mundo que hacen tambalear nuestra fe, nuestra seguridad. Por eso tenemos que venir a la palabra de Dios y confiar en Él. Y cuando vaya llegando la gran ola, ir tranquilos, que Él está esperándonos para levantarnos a todos y cada uno de nosotros. Cuando Él levante la voz, todos seremos despertados con tranquilidad, con una confianza que el mundo no da, pero que Dios quiere que tengamos, y Él en su Espíritu Santo sí nos la da abundantemente y sin reproche. Último testigo, del 39 al 47, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Escudriñad las Escrituras. Escudriñar no es solamente oír, escudriñar es bucear en las Escrituras. Entender el significado etimológico de las palabras, relacionar una palabra con otra, estudiar su contexto, escudriñar las Escrituras. Nos va la vida en ello. Quien no conoce a Dios le puede ir la vida en ello. Quien conocemos a Dios nos va la calidad de vida en el Señor, escudriñando las Escrituras. Ellas están llenas de vida. Una maceta, si está ahí, necesita agua. ¿Qué hace usted por las mañanas? Riega sus macetas y se vienen arriba. Cuando nuestra alma está así, ¿qué necesita? Ser vivificada. ¿Cómo se vivifica un alma? ¿Le echa 2 monedas y se viene arriba? No. ¿La lleva de fiesta y se viene arriba? No. El alma se vivifica con la palabra de Dios. Si tú le echas poquita agua, poquita vivificación. Si le echas más agua, más vivificación. Si es una relación proporcional que no tiene estudio. Es tan sencillo como así. Escudriñar las Escrituras, las palabras de Dios es vida. Porque el logos de Dios es el Hijo. Y el Hijo es el Verbo. Y el Verbo es la palabra. Aleluya. ¿Os parece que ellas os dan vida eterna? No, nosotros tenemos a nuestro padre Moisés. Él es el que os va a condenar. Yo no he venido a condenar a nadie sino a salvarlo. No, si nosotros seguimos a Moisés. Si siguierais a Moisés, ¿recordáis lo que dijo el apóstol Pedro? Cuando también curando a un discapacitado lo fueron a meter en la cárcel. Todos los profetas hablaron del Mesías. Todos. No alguno. No una escritura hablaba del Mesías. Toda la escritura hablaba del Mesías. Y especialmente Moisés, que dijo que detrás de él vendría otro mayor que él. A él oiréis. ¿Quién era el que venía detrás de Moisés? El Mesías, Jesús. Mismo argumento que usa Esteban cuando le están diciendo que no creía en Moisés ni en Abraham.
Claro que creo, y precisamente porque creo que él decía que detrás de él iba a venir el Mesías. Todos nuestros grandes referentes, Moisés, Juan, Pedro, Pablo, han creído en la palabra de Moisés, han creído en Jesús. Ellos decían que creían en Moisés, pero este era el mismo argumento que se le iba a venir en su cara, porque creía en Moisés lo que querían creer. La profecía mesiánica, recargada en Deuteronomio, repetida por Pedro, repetida por Esteban, no la creían, no la tenían delante y la rechazaban. No hay más ciego que el que no quiere ver, es una obviedad. Pero el Mesías ha estado entre nosotros. Él ha manifestado y declarado que es Hijo de Dios. Testigos y evidencias ha puesto para ser aceptado y reconocido y sobre todo seguido como Hijo de Dios. Porque si fuera una mera ideología sería algo superficial, seríamos seguidores evangélicos o simpatizantes evangélicos. Y Dios no quiere eso, Dios quiere una relación personal con todos y cada uno de nosotros, desde hoy y para toda la eternidad. Ese es el valor, el mérito y la gracia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios que nos amó y se entregó de tal manera por nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga.